Hola amigos, un nuevo tutorial dedicado a completar la radio NASCON. En este caso vamos a dedicarnos a los encoders y los botones, que son todo el apartado dedicado a las entradas. Lo primero, en este settings y en nuestro módulo, crear todas las entradas. En este caso vamos a dedicar los encoders en primer lugar. Vamos a añadir un encoder, lo vamos a dedicar al encoder con 1 y para el apartado de kilohercios, es decir, la parte del punto, por ejemplo en 118.70, pues el punto 70. Escogemos los pines y añadimos el dispositivo para el encoder con 1 MHz, que es la parte de 118 puntos. Ponemos los pines, seguimos añadiendo. Aquí tenemos en cuenta que realmente son 4 encoders, pero son 4 encoders dobles, ¿de acuerdo? Nos creamos el del NAC1 para los kilohercios, ponemos los pines adecuados, añadimos un nuevo encoder, también para el NAC1, para los megahercios. Vamos a seleccionar los pines adecuados. Ahora vamos a subirlos al dispositivo. Esperamos a que nos confirme que está todo correcto y aquí lo tenemos subido. Bien. En Input creamos la entrada correspondiente al con 1 kHz. Vamos a poner que sepamos claramente qué es. Encoder con 1 kHz, un nombre más expresivo. Ahora el encoder con 1 MHz, encoder NAC 1 kHz y encoder NAC 1 MHz. Estos serían los 4 encoders que hemos creado anteriormente. Precisar que aquí estamos utilizando encoders dobles. Uno de ellos se utiliza para manejar el kilohercio de la frecuencia y el otro para manejar el megahercio de la frecuencia. De esta manera, por ejemplo, los kilohercios, por ejemplo, si hablamos de la frecuencia del con 1, pues sería el punto 52, serían los kilohercios. Si hablamos de los megahercios, sería el 130 puntos. Si este mismo sistema, por ejemplo, sería en el NAC 1, el punto 20 serían los kilohercios y el 117 los megahercios. El siguiente paso es configurar los encoders haciendo clic en el botón Edit. En Input escogemos nuestra tarjeta Arduino, escogemos en este caso encoder con 1 kHz, ¿de acuerdo? Ahora en OnLED escogemos la FSUPC y vamos a buscar la FSUPC que corresponde al con 1 standby kHz y decremento, es decir, el que resta. Le damos a Use y a la derecha escogemos la FSUPC que con 1 standby frecuencia kHz, el que incrementa, ¿de acuerdo? No os confundáis con eso. Use y ya estaría configurado. Con este encoder, por ejemplo, pues manejaríamos los kilohercios, por ejemplo, en esta frecuencia el 6.52. Continuamos con el siguiente encoder, que es el de megahercios, con 1 MHz. Vamos a escoger y en OnLED a la izquierda, FSUPC, vamos a buscar la correspondiente al con 1 standby megahercios decremento, es decir, el que resta, izquierda resta, a la derecha vamos a escoger la FSUPC correspondiente que suma, es decir, con 1 standby megahercios incremento, le damos a Use y otro que estaría también configurado. Recordemos que con el encoder, el de megahercios, manejamos la parte de la frecuencia que está delante del punto, mientras que con los kilohercios es la parte que está detrás del punto. Siguiente paso, configurar el NAC 1 kHz. Escogemos el encoder correspondiente y en el lado izquierda escogemos el FSUPC y vamos a buscar lo mismo, el NAC 1 standby kHz decremento, izquierda resta, derecha suma, recordarlo siempre, ¿de acuerdo? Le damos a Use y nos vamos a la derecha, la misma, escogemos el con 1 standby kilohercios incremento, ¿de acuerdo? Derecha suma.
No dejéis de comprobar esto porque si no, no funcionará correctamente. Le damos a Use y OK. Y vamos con el cuarto encoder. Escogemos nuestro Arduino, el cuarto encoder, megahercios del NAP1, ¿de acuerdo? Comprobemos otra vez. On LED, FSUIPC, y vamos a buscar la frecuencia NAP1 standby, megahercios, decremento, izquierda resta, megahercios, comprobamos que está todo correcto, que le hemos escogido bien, le damos ahí. Ahora en on RAID, lo mismo, FSUIPC, buscamos NAP1 standby, megahercios, incremento, siempre, como puede inducir a error, comprobarlo siempre, ¿de acuerdo? De que corresponde con el megahercios, con el incremento, derecha incremento, use. Con ello ya tendríamos los 4 encoders configurados. Recordemos kilohercios después del punto, megahercios antes del punto. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento y para ello vamos a marcar que están activos, paramos y volvemos a ejecutar el run y veamos cuál es el resultado. Y para comprobar el funcionamiento os mostramos una captura en tiempo real de todos los displays con los 4 encoders, de los cuales vamos a manejar ahora en este momento los 2 primeros. La primera comprobación es el encoder del CON 1, tanto el megahercios, que es lo que estamos moviendo ahora, como los kilohercios. Veis que se corresponde con el movimiento del simulador. Manejamos izquierda, derecha, derecha, izquierda del megahercio y lo mismo, derecha, izquierda del kilohercio, funcionando perfectamente e interactuando. Si ahora vamos a hacer lo mismo con el NAP1 y comprobamos que efectivamente, si giramos a la derecha o a la izquierda, suma o resta la frecuencia y la va modificando. Perfecto. Siguiente paso es paramos la simulación, entramos en este setting en nuestra tarjeta Movify y vamos a crear los otros 4 encoders para manejar el CON 2 y el NAP 2. En este caso vamos a crear el encoder con 2 kilohercios. Vamos a escoger los pines en los cuales yo físicamente los tengo prendidos. 30 y 2 y 30. Añadimos otro encoder para el con 2 megahercios. Voy a seleccionar de igual manera los pines en cuales los tengo, que es el 36 y el 34. Vuelvo a añadir otro encoder más, ahora para el NAP1 kilohercios, perdón, NAP2 kilohercios. Escogemos los pines en los cuales los tengo puesto, que es el 33 y el 31. Y vamos a añadir el último encoder, que es el NAP2 megahercios. Vamos a escoger los pines, que en este caso sería 37 y 35. Aquí está, lo subimos, ya está todo configurado. Vemos aquí el triangulito amarillo de que no está actualizado, lo subimos y nos dice que está perfectamente subido. Pues el siguiente paso es crear en input estos 4 últimos encoders. Ahora vamos a crear las entradas para el encoder con 2 kilohercios. Creamos otro para el encoder con 2 megahercios. Creamos un nuevo encoder para el NAP2 kilohercios. Vamos a poner aquí la C mayúscula para que sea así más fácil y expresivo. Y un último encoder NAP2 megahercios. Bien, una vez creado estos 4 encoders, el con 2 kHz, con 2 MHz, NAP2 kHz y NAP2 MHz, toca configurarlo. Para ello vamos a hacer clic en Edit del primer encoder con 2 MHz y en entradas, en Input, vamos a escoger el correspondiente, que es el con 2 MHz, FSUIPC, y aquí tenemos una particularidad. Como podéis ver, no existe, no hay aquí una FSUIPC expresamente dedicada en este listado para el CON 2. Ello no significa que no se pueda configurar, simplemente que es que en este listado no aparece, pero manualmente podemos introducir tanto la FSUIPC correspondiente como el valor y podremos manejarlo exactamente igual. Para explicaros cómo hacerlo,
en una hoja de texto, he introducido y he puesto, como podéis ver aquí, los valores que ya hemos configurado para los encoders del CON1 y del NAP1, poniendo tanto el valor que hace a la izquierda como a la derecha. Vamos a comprobar aquí, por ejemplo, el offset con 1 kHz. Si nos vamos a la FSUIPC, vemos cuál es el offset, que es el 311A, ¿de acuerdo? Que lo he puesto aquí en esta hoja. Tenemos el BCMode marcado y el valor. Yo lo que he hecho ha sido copiar este valor y ponerlo aquí, como podéis ver. Entonces tenemos aquí el valor que hace para el kilohercio, como podéis ver, es el mismo que ya tenía yo apuntado, y como podéis ver en estas dos líneas está puesto los valores para el giro a la izquierda y el giro a la derecha, tanto de los kilohercios como de los megahercios. El siguiente paso es apuntarnos aquí todos los valores para que a la hora de introducir los datos ya los tengamos fácil de introducir y no tengamos que estar buscando y demás. Entonces el CON2, el offset es el 311C. Averiguado cuál es el offset del CON2, realmente ya tenemos todo, por cuanto los valores tanto de la zona de kilohercios como de megahercios son exactamente los mismos que para el CON1. Aquí estáis viendo cuáles son los valores tanto del kilohercios como del megahercios. Para el NAP2 vamos a proceder de la misma manera. Ya conocemos cuál es el offset del NAP1 porque lo hemos averiguado mirando el listado que nos figura al dar de alta el encoder, que es el 311. En el NAP2 la offset del standby la hemos comprobado en el listado de las offsets de las FSUIPC que vienen en el SDK de las FSUIPC, y sabemos que el offset es la 312.0. Bueno, pues vamos a apuntarlo aquí y ya tenemos todo, por cuanto los valores, vuelvo a repetir, que son los mismos que para el offset de la 311 del NAP1, que son estos que tenemos apuntados, y nos tenemos que limitar exclusivamente a copiar y pegar, ¿de acuerdo? Este sería para el menos kilohercios, para el más kilohercios, menos megahercios y el más megahercios. Por último nos quedaría el tema de los botones para hacer switch o swap en las frecuencias. El switch con 1 sí que viene en el listado, el switch con 2 no, pero el offset siempre es el mismo para los 4 botones, tanto del con 1, NAP1, con 2, con NAP2. Lo único que cambia es el valor. Entonces vamos a poner en principio ahora aquí una interrogación, vamos a hacer lo mismo con el del NAP1 y luego cuando lleguemos al apartado de configurar los botones os digo los valores reales que hay que poner, que simplemente lo único que cambian son que va sumando de 8 en 8 bits. Mobilfly permite también configurar estos dispositivos no directamente solo con las FSUIPC, sino con el evento ID, y también podríamos con ello configurar perfectamente estos puntos que, si bien no aparecen en el listado de las FSUIPC, se podrían hacer a través de los eventos ID. Yo he optado en configurarlos de esta manera porque para mí personalmente me parecía como más fácil al manejar anteriormente las FSUIPC, y por tanto teniéndolo así me lo apunto antes y sobre la marcha meto todos los datos, y de verdad que es bastante fácil configurarlo y con Mobilfly no hay ningún tipo de problema en hacerlo así. Bien, teniendo apuntado ya todos los datos, voy a guardarme realmente toda esta información en un fichero de texto plano, porque solo se trata de copiar y pegar. Y vamos a empezar realmente a configurar el CON2 y el NAP2. Vamos a cerrar este que nos servía de muestra para verlo. Lo primero vamos a editarlo, vamos a escoger el primer encoder que vamos a modificar, que es el CON2 kHz, ¿de acuerdo? Bien, en las FSUIPC escogemos FSUIPC. Al no tener, veréis que es lo que habíamos hablado antes, pues voy a ponerlo a mano. En este caso voy a pegar el 0x311c, ¿vale? Lo pongo aquí a mano. Recordamos que tenía 2 bits, el BCMode también marcado, y aquí ahora lo que vamos a pegar es el valor directamente. Si copio de aquí, copiar y pegar, ¿vale? Ahora vamos a onWrite y vamos a repetir lo mismo. Vamos a poner exactamente el mismo OSE, el 311C, 311C. Vamos a cambiar los bits, que son 2. Vamos a marcar el BCMode y aquí vamos a volver a pegar
Ahora está la siguiente línea, que es la que corresponde al más kilohercios, es decir, al giro a la derecha. Le damos OK, on left comprobamos que está bien todo, on right que también está bien todo, y a partir de ahí, estando todo correcto y que no hayamos cometido ningún error, procedemos a guardar, pero antes vamos a ver el listado de las offsets que os he dicho antes. Este es el listado de offsets que viene en el SDK de las FSUIPC, FSUIPC para FSX, pero son básicamente las mismas. Si nos volvemos otra vez a las mismas que teníamos antes que veíamos, vamos a ver todas las frecuencias correspondientes a las standby, que son las que necesitamos para el CON2 y el NAC2. Bien, en este listado, como podéis comprobar, aquí tenemos todas las frecuencias que corresponden a las frecuencias standby. Recordar que no podemos cambiar la frecuencia activa mientras que está activa, ¿vale? Solo se puede cambiar la frecuencia standby y pasar la frecuencia standby switcheándola a frecuencia activa. Y es la única manera de cambiarlo. Por lo tanto, las únicas frecuencias que aparecen aquí como susceptibles de poderlas manejar son estas cuatro, ¿de acuerdo? Aquí veis que nos da toda la información. La primera columna corresponde al offset, la segunda es al número de bits que lo componen, que es diferente a los dígitos que nos sirven, pero aunque tiene relación directa, ¿de acuerdo? También nos recuerda el tema que habíamos comentado ya en la primera parte del tutorial 2, que era los 4 dígitos que nos servía asumiendo el 1. Aquí tenemos la 311A, que es la frecuencia del CON1, la 311E, que es la frecuencia del NAC1, la 311C, que es la frecuencia del CON2, siempre hablando de frecuencias standby, recordamos, y la 312.0, que es la del NAC2, o 3120, como queréis decirlo. ¿De acuerdo? Con estas frecuencias ya podemos asumir y manejar directamente en Moviflight la configuración. Terminada esta explicación, ahora vamos a volver a Moviflight para terminar la configuración de los 4 encoders. Teníamos el primer encoder ya más o menos configurado, pero vamos a repasarlo otra vez de nuevo al hilo de la explicación que hemos hecho. Como veis, tenemos puesto en el giro a la izquierda la offset, que es la 311C, en el tamaño de los bits 2 y el BCMode marcado. También habíamos pegado en el set value el valor de la primera línea, que era el menos kilohercios. ¿De acuerdo? También en la pestaña on right, que es el giro a la derecha, lo teníamos puesto todo igual con el valor. Ahora vamos a volver a configurar el con 2 MHz. Vamos a escoger la FSIPC. La offset, como es lógico, es la misma para todo el CON. Por lo tanto, el CON 2 tiene la misma offset tanto para los kilohercios como los megahercios. En este caso, la 311C. Los bits, el tamaño de bits era 2, el BCMode marcado, y en set value lo único que cambia es el cálculo que se hace del valor que nos muestra. En este caso, copiaremos esta línea, que es el megahercios para el giro a la izquierda, y vamos a repetir en la pestaña de on-right exactamente lo mismo, pero pegando a la otra línea. Aquí ponemos el 311C, el tamaño de bit es el 2, recordamos que tiene relación directa con el valor que nos muestra, el BCMode y el set value. Vamos a pegar esta segunda línea, que es para el más megahercios o giro a la derecha. En cuanto al side byte, si veis que ponemos 1, solo nos muestra 2 valores, o 2 dígitos. Si ponemos 2 nos muestra 4, en 4 nos muestra 8 dígitos y en 8 16. Por lo tanto, es importante no confundirse en ello, porque si no nos va a mostrar un valor que no es el correcto. El siguiente paso es configurar el encoder del NAC2. En este caso el de kilohercios. Seleccionamos el device y escogemos las FSUIPC. Aquí tenemos que poner lógicamente el que ya habíamos puesto, el offset que nos teníamos aquí apuntado, que como vemos es la 3120 o 312.0. Vamos a ponerlo manualmente en el offset, sustituyendo las SAS. Aquí ponemos 3120. En 6 bytes, el tamaño de los bytes 2, el BCMode marcado, y ahora vamos a escoger la misma fórmula que teníamos antes para el NAC1, pues la copiamos, puesto que el cálculo es el mismo.
En este caso cogemos la línea de menos kilohercios, que como vemos es la que corresponde con aquí, con lo cual copiamos y pegamos, porque estamos en la de on left o giro a la izquierda, que es restar. En on right, que es sumar kilohercios, escogemos lo mismo, FSUPC, ponemos la offset, la 3120, el tamaño de los bits 2, el BCMode, y vamos a copiar el mismo cálculo que nos aparecía en el NAP1, y con esto ya tenemos configurado el encoder de kilohercios. Y por último vamos a hacer el encoder de los megahercios. Seleccionamos el device de megahercios, en on left FSUPC, vamos a poner la misma offset que estamos manejando para el NAP2, que es la 3120, cambiamos el byte, marcamos el BCMode y vamos a copiar en este caso la línea que corresponde con el menos megahercios que tengo apuntado, ¿de acuerdo? Porque el giro a la izquierda ahora está. Ahora nos vamos a on right, que es giro a la derecha, y volvemos a coger, cambiando otra vez la misma configuración a la offset 3120, byte 2, BCMode, y vamos a copiar la línea del NAP1 aquí, ¿de acuerdo? Con esto ya tendría totalmente completo. Ya tenemos configurados los 4 encoders últimos, entonces vamos a marcar el checkbox como activos y vamos a ejecutar MoviFlight con el fin de comprobar que esté funcionando. Bien, ya tenemos en la captura de pantalla a tiempo real abajo para ver exactamente cómo interactúa. Escojo el encoder correspondiente al NAP con 2 y veo que con el giro a la derecha o giro a la izquierda funciona perfectamente, tanto en la frecuencia de megahercios como en kilohercios. Y ahora con el del NAP2 pues hago la misma comprobación, giro a la derecha, giro a la izquierda en megahercios, giro a la derecha, giro a la izquierda en kilohercios y veo que funciona correctamente, con lo cual entendemos que está todo perfecto. Tenemos ya configurados las 8 entradas, que son los 8 encoders, que corresponden a 4 encoders duales. El siguiente paso que yo hago siempre cuando termino una parte de la configuración es guardar el fichero de configuración. Le pongo un nombre expresivo que a mí al leerlo vea cuál es, y además los voy numerando por versiones y lo voy cambiando cada vez que hago un avance, de tal manera que si hubiera un error pudiera ir hacia atrás y poder recuperar en una versión que estuviera funcional y sin errores. Ya hemos completado la configuración tanto de las entradas como las salidas a este punto. Salidas, como vemos, son las 8 frecuencias que corresponden a las 8 que se muestran, y en entradas los 8 encoders que corresponden a 4 encoders duales, de los cuales kilohercios con 1 es el interno, megahercios es el de afuera, el externo. En NAP2 hacemos lo mismo, este es el kilohercios de NAP1 y este de aquí es el de megahercios. En con 2, este es el de kilohercios, el interno, y el externo es el de megahercios. Y en NAP2 pues igual, el interno kilohercios y el externo megahercios. Con ello ya hemos completado, y ahora el siguiente paso sería, lógicamente, ver que lo que nos falta, pues estos botones de aquí, que son los que corresponden con a poder hacer switch o swap de las frecuencias, es decir, cambiarlas de frecuencia de standby a frecuencia activa. El siguiente paso es volver a entrar en Extra y Setting, y en la pestaña Módulos vemos en nuestro Arduino que tenemos el Descon NAND, que corresponde con las 8 frecuencias, y los 8 encoders, que son tanto del con 1, NAP1, con 2 y NAP2. ¿Vale? Pues ahora marcamos aquí en la propia tarjeta, y en Add Device vamos a crear nuestros botones. Vamos a empezar con el botón Swap con 1 y vamos a escoger el pin en el que está, que es el 38. Volvemos a añadir otro botón más, que es el botón Swap del NAP1, y escogemos el pin en el que está conectado, que es el 39. Volvemos a añadir un nuevo botón, el botón Swap del con 2, escojo el pin, que es el 40, y vamos a crear un último botón, que es el botón Swap NAP2, y este le tengo en el pin 41. Con ello ya podemos subir la configuración a nuestra tarjeta. Esperamos a que nos confirme MoviFlight y que veamos que está todo correcto, ¿vale? Y ahora yo, por seguridad, siempre lo que grabo es el fichero de configuración, de tal manera de que siempre tenga ahí la configuración y pueda consultarla.
Creado los device, nos vamos a la pestaña Input y vamos a crear una línea por cada uno de los botones. Empezamos con el botón Swap con 1, que sería para el primero. Una segunda línea con el botón Swap NAP 1. Un tercero para el botón Swap con 2. Y por último una cuarta línea que corresponde con el botón Swap NAP 2. Y con ello ya tendríamos las 4 líneas de los botones creadas. Ahora nos queda empezar a configurarlos. Para ello vamos a la línea del que vayamos a configurar, damos clic en el botón Edit y en la pestaña Input pues seleccionamos nuestro Arduino, el device que vamos a hacer, en este caso el del Swap con 1, seleccionamos dentro de las opciones la FSUPC y aquí vamos a escoger en el listado de offsets que nos ofrece Movify la que corresponde con el switch. Aquí tenemos el con 1 switch, le damos a Use y nos ha rellenado todos los datos. En On Release o cuando se suelta el botón vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a coger la misma offset, la suite, le vamos a dar a Use y aquí la única salvedad es que vamos a poner el valor que nos muestra en signo negativo. Y con ello habríamos concluido el botón del con 1. Para el NAP 1 vamos a hacerlo de igual manera. Escogemos nuestro Arduino y aquí seleccionamos el Swap NAP 1. En acción type nos escogemos el FSUPC y vamos a buscar dentro del listado la que corresponde con el suite del NAP 1. Le damos a Use y nos ha rellenado toda la offset y el valor. Y en On Release vamos a hacer exactamente lo mismo, seleccionando el mismo offset con el suite, le damos a Use y le añadimos el signo negativo. Y con ello ya tendríamos también configurado el segundo botón. Ahora vamos a configurar el tercer botón que corresponde con el con 2. Vamos a seleccionar el device correspondiente y en On Press pues vamos a seleccionar la FSUPC, el listado de las offset, pero observamos que aquí no nos aparece, Movify no nos ofrece la offset correspondiente al con 2 switch. Yo no lo veo, pero podríamos hacerlo a través de los EvenID, donde aquí tenemos multitud y aquí la lista es completísima, pero yo prefiero hacerlo por la FSUPC por cuanto me parece como mucho más fácil personalmente para mí. En este caso aquí vamos a cerrar este para ver el anterior punto. Un momentito que quito aquí el 9. Vamos a ver el botón anterior y observaréis que el offset es el A3110 y con un valor determinado para el NAP 1 y esta misma offset, si nos vamos al del con 1, veremos que es la misma, lo único que varía es el valor que realmente nos da, en este caso es el 6372, que es diferente al del NAP 2. Por lo tanto, tenemos claro que es la misma offset la que tenemos que poner, con la única diferencia real que es el valor. Entonces el valor que hay que poner, yo escojo para que me rellene ya todo la misma offset que el con 1 porque es indiferente y lo que cambio realmente es el valor, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el valor para que me lo manejen el con 2 realmente no es el 66372 sino es el 66444, sería el valor, ¿vale? Y haría lo mismo para cuando suelto, pondría exactamente lo mismo pero con signo negativo. Entonces en On Release me voy a FSUPC, escojo la misma, pero escojo esta solo para que me lo deje ya rellenado, para evitarme tener lo que rellenar, ¿vale? No porque tenga. Entonces cambio el valor, que es el 6444, le pongo el signo negativo y ya este estaría configurado. Y con el NAP 2 pues haré exactamente lo mismo. Escojo la misma FSUPC y realmente lo que voy a hacer es cambiarlo, ¿vale? Entonces me voy a Movify, escojo como device el Swap NAP 2, a las FSUPC y en el listado me cojo cualquiera de los switch, es decir, cualquier frecuencia de los switch. Se trata de que me lo deje rellenado, porque voy a cambiar realmente el valor que me va a mostrar. En este caso, el valor para el NAP 2 es el 66452. En On Release voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, voy a poner, seleccionar la misma frecuencia, el mismo offset, solo los efectos de que me lo deje rellenado porque yo cambio el valor.
Entonces aquí voy a poner sentido negativo, el 66452, y con ello ya tendría totalmente configurado. Como podéis ver, en los 4 botones es la misma frecuencia y lo único que varía es el set value, que es personal para cada una, ¿vale? Entonces estáis viendo como en los 4 exactamente la misma, ¿de acuerdo? Y solo cambia el valor que mandamos. Y el último cuarto botón, pues exactamente misma frecuencia, 3110, y cambia el valor. Vamos a comprobar que la configuración funciona y es correcta. Para ello vamos a marcar como activos los 4 botones. Paramos la ejecución y la volvemos a poner en marcha y dando la run, y vamos a comprobar que los botones funcionen perfectamente y que hagan el swap correspondiente. Pulsando el botón del con 1 nos ha cambiado perfectamente la frecuencia y vemos que ha interactuado perfectamente tanto en la radio del simulador como en la propia nuestra que nos estamos viendo. Si volvemos a pulsar, nos vuelve a hacer el cambio. El siguiente botón a comprobar es el de NAP 1, ¿de acuerdo? Y entonces para ello vamos a pulsar el botón, a ver si funciona correctamente. Está funcionando perfectamente, como hemos visto, nos ha hecho el cambio tanto en nuestra radio como en el simulador. Está interactuando y está mostrando perfectamente la información. Es decir, tantas veces como pulsemos el botón, tantas veces nos hace el cambio. ¿De acuerdo? Si cambiamos, por ejemplo, la frecuencia, vemos que funciona correctamente. ¿De acuerdo? Bien, con el con 2 vamos a probarlo. Vamos a pulsar el botón. Vemos que funciona perfectamente. Y nos ha actualizado tanto el simulador como nuestra propia radio. Tantas veces como pulsamos, vemos que nos hace el cambio. ¿De acuerdo? Funciona perfectamente haciéndonos el cambio. Y en el del NAT2 vamos a pulsar el botón y vemos que perfectamente también nos cambia correctamente el cambio, y en principio funcionan los 4 botones perfectamente. Pues ya tenemos concluida nuestra radio con NAV. Vamos a hacer luego el montaje definitivo, que ya lo veremos al final de todos los tutoriales. Como resumen final, ya tendríamos aquí nuestra radio, donde vemos el conjunto de los con 1 y NAV 1, que es la parte de arriba, y con el con 1, NAV 1, con 2 y NAV 2. Tenemos nuestros 8 encoders dobles, ¿de acuerdo? El externo nos funciona para los megahercios, que son los 3 primeros dígitos, y el interno nos funciona con los 2 últimos dígitos de la frecuencia. En las 4 funciona exactamente igual, y recordemos, externo es megahercios y interno es el kilohercios. Y los 4 botones que nos hacen el switch o cambia la frecuencia de standby a frecuencia activa, y tendríamos ya con ello completado esta parte. Con ello, amigos, hemos concluido este tutorial y os esperamos a un nuevo tutorial, que será el tutorial número 4, que corresponde con el montaje completo de la ADF. Un saludo y hasta el próximo.